Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. Condori, viceministra de Educación Regular, anunció que iniciará un proceso en contra del ministro de Educación y de su hijo, además de otras personas, por acoso laboral y acoso psicológico. La autoridad denuncia que no le dejan ejercer su función. Prohibiciones y demás, hasta que ya no es soportado. La violencia psicológica ha sido constante, simultánea, sistemática, o sea, cumple esos parámetros. Tanto es así que se lo preparábamos de documentos que no daba importancia y ahí se ha dado el hecho de incumplimiento de deberes. Asimismo, mucho más allá, cuando se elabora el decreto supremo 4260, no se ha considerado ni una coma ni una letra a los del VER, que muchos somos profesores. Me he quedado en un momento sin personal, sin directores, me ha dejado en un estado donde no podíamos hacer. Pese a eso, le hemos informado que esto procede, y con hoja de ruta, pero ha hecho caso omiso. O sea, él es el único así. Yo pienso con la edad, por la edad senil también, el que más maneja ahí es su hijo quien imparte todo. Su hijo manda, quién sale, quién no entra, cómo se hace. Él es quien le ha prácticamente llevado a esta incapacidad de poder responder a la educación como tal. Después de la aprobación, como ustedes verán, no he estado presente en la presentación de la 4260. Yo no estuve presente. ¿Por qué tuviera que estar presente si no se nos ha considerado? Segundo aspecto, sale el decreto, pese a eso nosotros hemos trabajado, hemos presentado uno y otro borrador, y esta es la definitiva que ya hemos querido presentar. Nos han cerrado las puertas, ya no podemos hacer hojas de ruta. Imagínense, o sea, hasta ese punto hemos llegado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hacer conocer a la prensa. Hoy he convocado a la prensa a través de un comunicado. Ha ido Unicon y lo ha puesto falso, cuando no es falso. Estoy en mi derecho. Soy viceministra, estoy investida con el poder del Estado. Entonces, como tal, yo tenía que pronunciarme. El maltrato al magisterio, como usted verá, no solamente es fuera, también es un odio eterno del ministro. Yo soy maestra, tengo 23 años de servicio. Pese a eso hemos cumplido, hemos socializado, pero el decreto en la parte dispositiva dice elaboración, no aprobación. Ahora se puede consultar, se puede convocar a las dos confederaciones, son los más entendidos, que con años de experiencias, peritos, jueces y demás. Pese a eso lo hemos logrado, lo hemos hecho, pese a los gritos. Le ha convocado a mi directora sábado y domingo, sin hacerme conocer a mí, para elaborar otro reglamento que se presume que él tenía que presentar, sin que yo esté presente. Pero aquí hemos trabajado todo el equipo del VER. Eso estoy viviendo. Es acoso laboral, es acoso. Es violencia psicológica, es maltrato, es maltrato. Como tal, yo soy mujer y me voy a hacer respetar. Si él no quiere entender que las mujeres también tenemos el derecho de estar en un ámbito político, pues así como yo digo, no, aunque con Amuña va a entrar, como decíamos antes. Sí, conozco, ya lo hice el memorial, lo voy a presentar, va a haber el abogado que me va a representar, lo voy a hacer. Ha tratado de sacarme a todo el personal, destituir, desvincular a todo mi personal. ¿Cómo iba a trabajar si soportamos el 70% del Ministerio de Educación prácticamente? ¿Esta denuncia contra quiénes específicamente? Contra el ministro, contra su hijo, contra Augusto Díaz y otros más. Porque no solo han sido uno o dos, han sido todos. He tenido que aguantarme lágrimas, entre lágrimas. No, ha sido terrible para mí esta situación. ¿Cuáles serían los cargos? ¿Por qué delito? Violencia psicológica, acoso laboral, maltrato, agresiones. Lo que dice la Constitución, además, vulnera el artículo 15, parágrafo 2 y 3 de la Constitución Política. Nada justifica la violencia impartida contra la mujer. Yo no me rindo y voy a seguir adelante. ¿El hijo de Carreras tiene algún cargo? No tiene, pero él decide todo. Gracias a él, su papá no ha tenido la capacidad de hacer de migrar a lo que son las otras modalidades. Ahora, ¿qué pasa aún más? Si el VER, como VER, por primera vez íbamos a migrar a lo que es la modalidad virtual a distancia y demás, ¿por qué los otros no han podido? No es la primera vez, Superior y Alternativa, ya tenían conocimiento. ¿Por qué no pudieron hacerlo de manera inmediata? El conflicto debería estar en VER, por la gran cantidad. Tenemos 2.855.000
270 estudiantes y 151, 81 maestros. Somos grandes, sí podíamos tener un poco de dificultad. Pero si hubiéramos empezado en abril, como les he recomendado, en mayo ya estaríamos teniendo la validación de los contenidos curriculares dosificados y en mayo ya se hubiera iniciado paulatinamente todo lo que es la Viceministra ha asegurado que el hijo de Cárdenas es quien tiene el control del Ministerio de Educación, es él quien toma las decisiones, tanto así que este viceministerio no ha participado en la elaboración del Decreto Supremo 4260 con relación a la educación virtual. Está hablando la verdad, está diciendo la verdad. Mi persona estuvo colaborando en el tema del Ministerio de Educación. Yo fui la que me paré fuerte dentro del ministerio y empezaron a crearnos historias para poder desacreditarnos. Inclusive allanaron nuestra oficina en momentos de pandemia y empezaron ellos a destrozar cada unidad, como dice la viceministra. Irumaki era quien decidía quién entraba, quién salía, qué hacía. Y quería amedrentarnos, pero yo no tenía cómo me amedrente. Yo no me dejé, porque yo no me dejo con absolutamente nadie. La viceministra está sufriendo un acoso político, está sufriendo una persecución por parte de esta gente que está haciendo lo que le da la gana con la educación, que son los culpables de quienes están llegando al movimiento, al socialismo nuevamente, al Ministerio de Educación. Y ellos no se escudan bajo el detalle de decir que si no lo apoyan, son masistas. Se hicieron las cosas, las maneras de poder sacar proyectos para que venían colgando 10, 12 años de proyectos que venían colgando para Santa Cruz. Víctor Hugo Cárdenas hizo una X para Santa Cruz y dijo que Santa Cruz podía esperar. Y esa fue el acabose para mí, decirle, aquí está mi carta de renuncia por discriminación, por racismo. Y le dijo que no soportaba la camba, porque hablábamos mucho, porque no nos callábamos. Y miren lo que viene a ser ahora. Nuevamente el agravio contra una mujer. Nuevamente contra Gavina Condori. Gavina Condori, que tenía y tiene toda la capacidad y el conocimiento para haber hecho de la educación en este tiempo de pandemia lo mejor. Estamos en esta situación de lucha después de haber estado 22 días de huelga de hambre porque no nos ha escuchado el ministro de Educación. Prácticamente las instalaciones del Ministerio de Educación ha hecho volver su feudo, ha hecho volver parte de su feudo familiar, de su política partidaria ucecista. Por tanto, lo que ha hecho es vulnerar la Constitución Política del Estado, la Ley 070, el reglamento del escalafón nacional, la resolución ministerial 01-2020. Por tanto, decimos, este ministro lo que ha hecho es quedar sordo, no ver la petición de todos los actores de la educación. En este momento lo que nosotros estamos exigiendo a la señora presidenta es la destitución del ministro de Educación y la abrogación del Decreto Supremo 4260. Somos 30.000 y más personas movilizadas, por lo que hemos resuelto la inmediata abrogación del Decreto Supremo 4260. Asimismo, pedimos al gobierno central la destitución de este ministro incapaz. Rechazamos la educación virtual porque privatiza la educación. Vemos en nuestras provincias que causa la deserción escolar. En ese sentido, hemos dado un término al gobierno central. La Central Obrera Boliviana en este momento está reuniendo, analizando este punto específico de la educación. Vamos a radicalizar las medidas. Junto a nuestro pueblo, Tupac Katari, Bartolina Sisa, organizaciones como la FECUDE, la Central Obrera Regional, estudiantes,
estamos organizados en esta marcha categórica y contundente. Este ministro tosudo demuestra su incapacidad. Hemos visto en las redes sociales la denuncia de la viceministra. ¿Cómo actúa el ministro de Educación? Impone la reglamentación de la educación virtual. Nosotros rechazamos categóricamente. Será absoluta responsabilidad del gobierno central si no destituye a este ministro que es incapaz. Pedimos que nuestros dirigentes, como ente matriz, dialogue con la presidenta. Para nosotros ya no es autoridad del ministro de Educación. Pedagogo estudiado que ahora está en la cartera de Estado que es ministro de Educación, es un ignorante en educación, no conoce la realidad educativa. Para este individuo no ha pasado por nada durante el periodo de pandemia. Por esa razón nosotros como magisterio tenemos una propuesta concreta. Las clases no pueden ser discriminatorias. La educación virtual se ha convertido en estudiantes que sí pueden tener acceso a tecnología, que sí pueden tener acceso a internet y estudiantes que no tienen dicho acceso. Esperemos que en el mes de septiembre baje la pandemia y podamos retornar a las labores educativas en octubre, noviembre, diciembre, enero. Los maestros estamos dispuestos a pasar Navidad, Año Nuevo en las labores educativas para que así nuestros estudiantes tengan acceso, y no unos cuantos, sino todos los estudiantes. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.